Feliz sábado. It's good to be here with you all today. Es un placer estar con cada uno de ustedes en el día de hoy. I thank you for the privilege to share the Word of God with you. Doy gracias a Dios por el privilegio que me da de poder compartir la palabra de Dios con ustedes en esta mañana. And that was a powerful Sabbath school that we had already. Tuvimos una escuela sabática o lección de escuela sabática muy poderosa en esta mañana, ¿verdad, hermanos? Why are we worshiping here this morning? ¿Por qué venimos a adorar en esta mañana aquí, en el día de hoy? There are probably many other places worshiping today on the Sabbath. Hay muchos otros lugares que están adorando en el día de sábado. This whiteboard the perimeter would represent the total population of the world. Esta pizarra que ustedes ven aquí, el perímetro de esta pizarra, podría representar toda la población del mundo hoy. And the population of the world is 7.5 million. La población o la población mundial es de 7.5 billones de personas. 5.2 million are religions that are not Christian. 5.2 millones de esa población representan religiones que no son cristianas. Hindu, Buddhist, etc., are all in this category. Caen en la categoría de esos 5.2 millones que son religiones no cristianas, hinduistas, budistas, etcétera, etcétera. 2.3 billion are Christian. 2.3 billones son cristianos. 1.5 billion are Roman Catholic. 1.5 billones son católicos romanos. Leaving Protestantism with 500 million. Solamente dejando a los protestantes con una cantidad de 500 millones de protestantes en el mundo. Now, of the Protestant churches, de las iglesias protestantes, which is 20 million Adventists. 20 millones de adventistas de esas iglesias protestantes. Since 1955 and 56, desde 1955 y 1956, the Adventist Church joined with the Protestant churches. La iglesia adventista se unió a las iglesias protestantes del mundo protestante. 1955 and 56. 1955 y 1956, muchos de los que están aquí presentes quizás no habíamos nacido todavía en esa época. At the Martin and Barnhouse meetings. En las reuniones de Walter Barton y Donald Barnhouse, que eran dos pastores protestantes que tuvieron reuniones secretas con los líderes de la conferencia general en esos 2 años específicamente. The Adventist Church traded away 3 doctrines. La iglesia adventista del séptimo día en ese entonces prácticamente cambió 3 doctrinas importantes to be accepted by the Protestant churches. Para que fuese aceptada por las iglesias protestantes. Those doctrines they accepted the Trinity. Aceptaron una de esas doctrinas era la doctrina de la Trinidad, which is one being, que es un ser, one being who manifests himself as 3 persons. Que se manifiesta a sí mismo en 3 personas. Esa es la doctrina de la Trinidad. Manifests himself. Se manifiesta a sí mismo en 3 personas. And so each person is a manifestation of that one God. O sea que esa es de acuerdo a la doctrina de la Trinidad, cada persona es la manifestación de ese Dios principal. The Adventist Church believed in the heavenly trio. La iglesia adventista histórica cree, y nosotros lo creemos también en esta iglesia, en el trío celestial. 3 distinct eternal beings. 3 seres distintos y eternos. With the Father being the Most High God. Con el Padre como el Dios todopoderoso y eterno. Gracias. Since 1980, the Adventist Church believes in the Trinity now.
Desde 1980, la Iglesia Adventista cree en la Trinidad. Point number 2 of the 28 statements. Punto número 2 de esas 28 creencias. They traded away the true doctrine of Christ coming in our fallen humanity También cambiaron la posición de que Cristo vino a la tierra en nuestra naturaleza pecaminosa, for a false Christ, the Catholic Christ that came in immaculate flesh. como la cambiaron por una falsa naturaleza católica de Cristo que vino en una naturaleza inmaculada, como la Virgen Inmaculada también. And the last doctrine they traded away was the doctrine of Christ's final atonement work in the most holy place of the heavenly sanctuary. Y la última doctrina que cambiaron cuando tuvieron esas reuniones secretas con estos líderes evangélicos, la obra de la obra de expiación de Cristo en el santuario celestial, en el lugar santísimo. As we saw in the Sabbath school lesson, we are in a big battle between Christ and Satan. Como lo vimos en la lección de escuela sabática en esta mañana, podemos darnos cuenta de que estamos en una gran batalla, en una guerra contra Satanás y sus ángeles. And so in this year, Satan gained a big victory. O sea, en estos años 55 y 56, en la historia adventista, muchos lo desconocen, Satanás obtuvo una gran victoria. And that's why this church exists here Y es por eso que esta iglesia de Tampa existe hoy, as a fortress for the truth. como un ¿qué? Como una salvaguarda de la verdad. So now in the world today, Ahora en el mundo hoy, queridos hermanos, just a small group solamente un pequeñito grupo are holding on to historic Adventism, están aferrados a la doctrina histórica adventista, but really ancient Christianity, pero en realidad el cristianismo antiguo, because the truths that are held by this group porque las verdades que están ahora mismo siendo guardadas por este pequeñito grupo were the ones that Jesus established in the beginning of the world. fueron las que Cristo estableció en el principio del mundo. The Bible Sabbath was established on the seventh day. El sábado bíblico fue establecido en la creación, nosotros lo sabemos, en el séptimo día. So all these other religions Así que todas estas otras religiones, queridos hermanos, are really offshoots from the truth. son prácticamente que se han apartado de la verdad. And that's why you are very important in this dark world. Por eso es que ustedes, queridos hermanos, todos nosotros somos muy importantes en este mundo oscuro de pecado. To share the light of the truth about God, about Jesus, and the work He's doing in the most holy place. Para compartir al mundo la verdad de Dios, la verdad de Cristo y de la obra que Cristo está haciendo ahora mismo en el lugar santísimo, el santuario celestial. Thank you. Let's look at Psalm 48. Vayamos al libro de los Salmos, el Salmo 48, por favor. Psalm 48, verses 1 and 2. Salmo 48, versículo 1 y 2. Great is the Lord, and greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness. Beautiful for situation, the joy of the whole earth is Mount Zion on the sides of the north, the city of the great King. Noten lo que dice el versículo 1 y 2 del Salmo 48. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión a los lados del norte. God the Father, His great city is in Mount Zion in heaven. Su gran ciudad, la ciudad del Padre, por supuesto, está en el gran monte Sión, en el cielo. And He is the King of the north, Y él es el rey del norte, the original King of the north. el original, o sea, el verdadero rey del norte.
Mount Zion on the sides of the north, it says, the city of the great king. Dice ahí, es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Dice esos dos textos que acabamos de leer en el Salmo 48, versículo 1 y 2. Let's go to Hebrews chapter 12. Vayamos ahora al libro de Hebreos, capítulo 12, por favor. Look at verse 22. Vamos a Hebreos 12 y vamos a leer el versículo 22. So God is the original king of the north. Así que Dios, el Padre, es el verdadero ¿qué? El verdadero rey del norte, el original. Hebreos 12. 12 verse 22, but But- ye are come unto Mount Zion, and unto the city of the living God, the heavenly Jerusalem, to an innumerable company of angels, to the general assembly, verse 23, and church of the firstborn, which are written in heaven, and to God the judge of all, and to the spirits of just men made perfect. Noten lo que dice el versículo 22 y versículo 23 del capítulo 12 del libro de Hebreos. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. And verse 24. Y el versículo 24 nos dice a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. And so we are gathering here in Tampa, Estamos aquí reunidos en Tampa, queridos hermanos, but by faith, pero por fe, our faith is directed to Mount Zion in the New Jerusalem. por nuestra fe, somos llevados ¿a dónde? Al monte Sión en la Nueva Jerusalén. And that's where the heavenly temple is. Ahí donde está el templo celestial. The heavenly temple in Mount Zion. El templo celestial en el monte de Sión. Heaven is very close to us too. El cielo está muy cerca de nosotros, queridos hermanos. Let's go to Revelation 21, Vayamos a Apocalipsis capítulo 21, verse 3. versículo 3. It says here, I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell in them, and they shall be his people, and God himself shall be with them and be their God. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Qué hermoso. So this is how it will be in heaven, but this is how it has always been. Esto es lo como va a ser en el cielo, pero esto es lo que siempre ha sido. You remember Exodus 25, verse 8. ¿Recuerdan a Éxodo capítulo 25 y el versículo 8? Let them make me a sanctuary, that I may dwell among them. ¿Qué le dijo Jesús a Moisés allí en esa visión del monte? Dice, entonces Jehová le dijo a Moisés, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. So by faith, heaven is very close to us here now. O sea que por fe, queridos hermanos y hermanas, el cielo está muy cerca de nosotros ahora. Jesus said, where two or three are gathered together in my name, there will I be in their midst. Jesús dijo el que cuando 2 o 3 estén congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. And so little groups all over the world are worshiping by faith. Así que pequeños grupos alrededor del mundo, así como nosotros hoy, están adorando a Dios por fe. Ellen White says, the church of God below is one with the church of God above. La hermana White dice, la iglesia de Dios en la tierra es una o es igual a la iglesia de Dios en el cielo. She says, believers on earth and beings in heaven who have never fallen constitute one church. Dice ella, los creyentes en la tierra y los seres celestiales que nunca han caído constituyen una iglesia, hermanos. Every heavenly intelligence is interested in the assembly of the saints who on earth meet to worship God.
Cada inteligencia celestial está interesada en la reunión de los santos en la tierra que se unen o que se recongregan para adorar a Dios. Imaginen, hermano, cada ángel del cielo está interesado en nuestra adoración aquí en la tierra. In the inner court of heaven, they listen to the testimony of the witnesses for Christ in the outer court on earth. En el santuario celestial, allí en el cielo, en el lugar santísimo, se puede decir, escuchan los testimonios de los hijos de Dios en la tierra que están prácticamente en el atrio del templo. And the praise and thanksgiving from the worshipers below is taken up in the heavenly anthem. Así que las oraciones y las alabanzas de los hijos de Dios aquí en esta tierra son llevadas al cielo como un himno para la gloria de Dios. En los que estábamos dormidos nos despertamos, ¿verdad? And praise and rejoicing sound throughout the heavenly courts because Christ has not died in vain for the fallen sons of Adam. Hermanos, y dice que la adoración y la gloria y la honra se escucha por todos los atrios celestiales porque Cristo no murió en vano por la raza humana. She says, while angels drink from the fountainhead, Donde sigue diciendo ella que donde los ángeles beben de esa fuente de agua de vida, the saints on earth drink from the pure streams flowing from the throne. así que los santos en la tierra también beben de esas corrientes que proceden del trono de Dios, Streams that make glad the city of God. que hacen que la ciudad de Dios sea maravillosa. And that's from 6 Testimonies, page 366. Y eso se encuentra en Testimonios para la Iglesia, el tomo 6, la página 366. So Satan wants to destroy this worship. Satanás quiere destruir a este pequeño grupo de adoradores. He's doing a very good job. He has all the world. Él está haciendo un trabajo muy ingenioso porque tiene a todo el mundo prácticamente cautivado. But remember, in this world, he's got a lot of, God has a lot of people in the Roman Catholicism, Protestantism, even in Hinduism and Buddhism. He's got a lot of people who are worshiping as best they can, following the light that they know. Ok, recuerden también, no podemos dejar pasar por alto este detalle, que aunque estas personas están en estas religiones que no son aprobadas por Dios, Dios tiene a muchos hijos e hijas en iglesias como la Iglesia Católica Romana, como las iglesias protestantes que han caído, y también dentro de estas otras religiones paganas como el hinduismo y otras denominaciones, otras religiones que están adorando a Dios de acuerdo a la luz que ellos tienen, o que están adorando de acuerdo a la luz que han conocido. Now, in our scripture reading, we read that beauty and strength are in the sanctuary. Nosotros en la lectura bíblica que tuvimos pudimos darnos cuenta que hablaba en el libro de los Salmos que la fortaleza y la belleza se encuentran ¿dónde? En el santuario. There is strength for God's people here. Hay poder, hermanos, en Sión para el pueblo de Dios. Let's look at Daniel 11, verse 31. Vayamos a Daniel capítulo 11, versículo 31. Here, the sanctuary is called the sanctuary of strength. Aquí se le conoce como el santuario de la fortaleza. Daniel 11, 31. It says, arms shall stand on the papacy's part, Roman Catholicism's part, when Clovis the Franks gave him his military power, and they shall pollute the sanctuary of strength. Dice la Biblia, y se levantarán de su parte tropas, o sea, de parte del papado, que recibió el poder de Clodoveo en la historia, cuando le entregó todo el poder al papado, o sea, la espada, y que profanarán el santuario y la fortaleza, dice la Biblia. This was the verse talking about what happened in the Dark Ages. Este versículo prácticamente está hablando de lo que sucedió durante la Edad Media, When no one had a Bible cuando nadie podía tener o leer la palabra de that Dios, they could read in their own language. que podía ser leída en su propia lengua, nadie lo tenía. Let's go to one more verse, Proverbs 18, verse 10. Vayamos a otro texto más, Proverbios capítulo 18, versículo 10. The name of the Lord is a strong tower, the righteous runneth into it and is safe. Dice, torre fuerte es el nombre de Jehová.
a él correrá el justo y será levantado. So Mount Zion in heaven is a fortress for God's people. Así que el monte de Sión es fuerte, es una fortaleza para el pueblo de Dios, queridos hermanos. Satan is trying to block the view of Christ in the heavenly sanctuary and the work he's doing there. Satanás está tratando de bloquear la vista del cristiano, por supuesto, la mayoría de los cristianos diría, de la obra que está haciendo Cristo en el lugar santísimo del santuario celestial. We read in Isaiah 14 how Satan, who was symbolized by the king of Babylon, Leímos en Isaías capítulo 14 el símbolo del rey de Babilonia. Allí en esas escrituras está hablando de Satanás. that Satan wanted to exalt himself above the throne of God. Que Satanás se quería exaltar por encima del trono de Dios. And to sit in the congregation in the sides of the north. Y sentarse en los lados del norte. And so Satanás today is the usurper. Satan is trying to usurp God's place as the king of the north. Así que Satanás hoy quiere usurpar el lugar del verdadero, del original rey del norte, y Satanás quiere usurpar ese título y llamarse a sí mismo como el rey del norte. And so he tries to get people to worship false gods. Por eso es que él está tratando de que las personas adoren a dioses falsos. And when they do that, they're really worshiping him. Y cuando ellos hacen eso, verdaderamente están adorando ¿a quién? A Satanás. Revelation 13, Vayamos a Apocalipsis capítulo 13 verse 4. y vamos a leer el versículo 4. Apocalipsis 13, 4. And they worshiped the dragon, which gave power unto the beast. And they worshiped the beast, saying, Who is like unto the beast, who is able to make war with him? Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? The dragon, in Revelation 12, verse 9, is Satan. El dragón en Apocalipsis 12, 9 es Satanás. And the beast is the Roman Catholic Church system. Y la bestia representa el sistema católico, apostólico y romano. And so this verse is saying that when you worship the beast, you're worshiping Satan in reality. En otras palabras, estos textos nos están diciendo que cuando las personas adoran a la bestia, están adorando en realidad ¿a quién? A Satanás. Let's go to Jeremiah 25, Vayamos a Jeremías capítulo 25, por favor. verse 9. Versículo 9. Jeremías 25, 9. And here it says, Behold, I will send and take all the families of the north, saith the Lord, and Nebuchadnezzar, the king of Babylon, my servant, and will bring them against this land. He aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice quién, Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra. And so Satan would use Babylon as the king of the north, his first king of the north on earth. Así que vemos que Satanás usaría a Babilonia como su primer rey del norte en esta tierra. And then Medo-Persia would conquer Babylon, Medo-Persia conquistaría luego a Babilonia and it became the next king of the north. y convirtiéndose así en el próximo rey del norte. Then Greece. Luego Grecia conquista a los medos y a los persas Alexander the Great wanted to make Babylon the capital of his kingdom. y Alejandro el Grande quiso hacer de Babilonia como la capital de su reino. But when Alexander died, Pero cuando Alejandro el Grande murió his kingdom was divided up into how many parts? y su reino fue dividido ¿en cuántas partes? 4 parts. En 4 partes. And his general Seleucus Y uno de sus generales, Seleuco, became the next king of the north, llegó a ser el próximo rey del norte and his descendants. y su descendencia. And these are mentioned in Daniel 11, verses 5 through 15. Y esto se menciona en Daniel 11,
versículos del 5 al 15. Lo podemos leer esa historia allí. Okay. So Satan wants to usurp God's position. Así que Satanás siempre ha querido, hermanos, desde el principio, usurpar la posición de Jehová, el verdadero rey del norte. Let's go to Zechariah 2. Vayamos a Zacarías, el capítulo 2. Vamos a ver qué nos dice allí la palabra del Señor. This was when Zechariah and Haggai were prophesying and helping God's people to rebuild the temple. Esto toma lugar cuando el profeta Zacarías y el profeta Ageo, ¿recuerdan? Estaban animando al pueblo de Israel para que vinieran de la cautividad de Babilonia por 70 años para que reconstruyeran nuevamente el templo en Jerusalén. Zechariah prophesied during the time of Medo-Persia. Zacarías profetizó más o menos en el tiempo de los medos y los persas. In verse 6, it says, God says, Ho, ho, come forth and flee from the land of the north, saith the Lord. For I have spread you abroad as the four winds of heaven, saith the Lord. Deliver thyself, O Zion, that dwelleth with the daughter of Babylon. Noten lo que dice el versículo 6 de Zacarías 2 y el versículo 7. Huid de la tierra del norte, dice Jehová, pues por los cuatro vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová. Oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. So God is saying, Ho, ho, come forth and flee from Babylon. En otras palabras, Dios está diciendo, huid de Babilonia. But Satan has made a person in this world pretty famous who is saying, Ho, ho, ho. Y entonces, bueno, eso está en inglés, dice ho, ho, pero en español dice y aquí hay un personaje muy popular en este mundo, sobre todo aquí en Norteamérica, que usa esa expresión, ho, ho, ho. And so the Christmas doctrine is a false pagan doctrine that Satan has brought in to keep people looking down to earth rather than up by faith to heaven. O sea que la doctrina o la fiesta de la Navidad, Christmas, como se le conoce aquí en inglés en Norteamérica, es prácticamente una doctrina o una fiesta que viene del paganismo, que ha usado Satanás para que las personas estén mirando, siempre mirando hacia abajo, hacia las cosas de esta tierra, y no miren hacia arriba al santuario celestial, que es el monte Sión. Okay, so Jesus is not in a manger in Bethlehem anymore. He's up in heaven in the most holy place. Hermanos, Cristo ya no está en un pesebre. Tenemos que entender esto. Cristo se encuentra en el lugar santísimo, el santuario celestial. Now I'm going to draw a picture of the sanctuary here. Voy a dibujar un pequeño cuadro del santuario. I'm going to draw it, let's see, I'll draw it like this. This is the courtyard. Aquí está el atrio que nosotros conocemos, donde se encontraba el altar de los sacrificios y la fuente del lavacro. And here is the altar. El altar. And the laver. Y la fuente del lavacro, el lugar santo, se encontraba la mesa de los panes de la proposición. The table of showbread. And the altar of incense. El altar del incienso. And the candlestick. Y la lámpara de los 7 brazos. Eso estaba en el lugar santo. This is the holy place. And then here is the most holy place. Y en el lugar santísimo se encontraba solo el mueble. ¿Cuál era, hermanos? El arca del pacto. Where the 10 commandments are. Donde se encontraba, dentro de esa arca se encontraba la tabla de los 10 mandamientos. Nosotros conocemos eso. Satan hates the sanctuary. Satanás odia el santuario, queridos hermanos. This is God's way to bring us from heaven, from sin, from earth, from sin to heaven. Este es el camino que Dios ha puesto para traernos de regreso de este mundo de pecado al cielo. Let's go to Daniel chapter 11. Vayamos nuevamente a Daniel capítulo 11. Daniel 11. Daniel chapter 11, and we'll read verse
16. Y vamos a leer el versículo 16 de Daniel 11. But he that cometh against him shall do according to his will, and none shall stand before him, and he shall stand in the glorious land which by his hand shall be consumed. Noten lo que dice el versículo 16 de Daniel 11. Y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar. Y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Daniel 11:16, and we'll read verse 22. Y vamos a leer el versículo 22 de ese mismo capítulo 11 de Daniel. Verse 22 says, ¿Qué dice el versículo 22? And with arms of a flood shall they be overflown from before him, and shall be broken, yea, also the prince of the covenant. Dice así: las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas. Serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. So these verses are describing pagan Rome. Estos versículos que estamos leyendo describen a la Roma pagana, o sea, la Roma imperial, la Roma de los Césares. He comes doing according to his own will. Viene y hace de acuerdo a su voluntad. That means it's a new world empire on the scene. O sea que vemos en escena a un nuevo imperio mundial. And he stands and he conquers the glorious land. Y se levanta y conquista a la tierra gloriosa. That was the land where God's people are. Es la tierra donde está el pueblo de Dios. Where God's character was seen in the earth. Donde el carácter de Dios se reveló en la tierra. The glory of God's character. La gloria del carácter de Dios. And in verse 22 it says that the prince of the covenant would be overthrown. That's talking about the crucifixion of Christ. Y dice que habla del príncipe del pacto que iba a ser ¿qué? Iba a ser barrido. ¿Y está hablando de quién? Hablando de cuando Cristo fue crucificado, hermanos. ¿Quién fue el imperio que lo crucificó? El cuarto imperio mundial, Roma pagana. How did Rome crucify Christ? ¿Cómo Roma crucificó a Cristo? He crucified Christ between two thieves. Crucificó a Cristo en medio de dos ladrones. The government tried to make him look like the worst criminal in the state. El gobernador quiso hacerlo ver como el peor criminal del estado. The church tried to make him look like the worst heretic in the church. La iglesia judía trató de hacer ver a Cristo como el peor hereje de la iglesia. So Satan was using pagan Rome to try and block the view that Christ was the Messiah of the world. O sea que Satanás estaba usando al imperio romano para bloquear la vista de las personas de que aceptaran a Cristo, de que Él era el Salvador del mundo, el Mesías. All the Seventh-day Adventist Church in Christ's day should have accepted Jesus as the Messiah. Toda la iglesia adventista del séptimo día en los días de Cristo deberían haber aceptado a Jesús como el Mesías. As the lamb that they had slain for centuries symbolized Jesus, but when he came, he was not recognized. El cordero que se sacrificaba aún en el santuario por siglos y siglos y siglos, que representaba ese cordero de Dios que iba a venir al mundo, cuando vino, no fue reconocido. So Satan did a very good job to try and block the view. Así que Satanás hizo un buen trabajo para bloquear, para obstaculizar que la iglesia en ese entonces viera el cumplimiento de esa profecía. And verse 22 was the first entrance of the king of the north into the glorious land. Así que en el versículo 22 vemos la primera entrada del reino del norte entrando, el 16 and 22, right? Yeah. En el 16 y el 22 representando al reino del norte de esta tierra, entrando a esa tierra gloriosa. Let's turn to Daniel 8:13. Vayamos a Daniel capítulo 8 versículo 13. Daniel, go back to Daniel 8 verse 13. It says here a very important verse. Un versículo muy importante, muy conocido por nosotros. Then I heard one saint speaking, and another saint said unto that certain saint which spake, How long shall be the vision concerning the daily
and the transgression of desolation, to give both the sanctuary and the host to be trodden underfoot. Entonces oía un santo que hablaba y otro de los santos que preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? What is trodden underfoot? ¿Qué estaba siendo pisoteado, hermanos? Both the sanctuary and the host. El santuario y el ejército. So when the king of the north enters the glorious land, Así que cuando el rey del norte entra en la tierra gloriosa, it's also an attack on the heavenly sanctuary. también está atacando al santuario celestial. So when pagan Rome entered the glorious land, Así que cuando Roma pagana entra en la tierra gloriosa, in verse 16, en el versículo 16 de Daniel 11, it would be an attack on Christ in the courtyard of the heavenly sanctuary. era un ataque directo a Cristo en el atrio of the heavenly sanctuary, del santuario celestial. Because the holy place and the most holy place are in heaven, but the courtyard represents things on earth. Porque el lugar santo y el lugar santísimo se encuentran en el cielo, pero el atrio representa las cosas que estaban tomando lugar en la tierra, que ahí fue donde Cristo murió. Recuerden el atrio. Daniel 11 talks about 3 entrances of the king of the north into the glorious land. Daniel 11 habla de las tres entradas del rey del norte en la tierra gloriosa. And there are 3 attacks by Satan correlating with Christ's threefold ministry in the heavenly sanctuary. 3 ataques de Satanás que iban coordinados con la obra de Cristo representada en los tres lugares del santuario terrenal, en el atrio, en el lugar santo y en el santísimo. So after the resurrection, where did Jesus go? Después de su resurrección, ¿a dónde fue Jesús? That was into the holy place of the heavenly sanctuary. Jesús fue directamente al lugar santo del santuario celestial. We could read that in Revelation 4 and 5. Lo podemos leer en Apocalipsis 4 y 5. Ahí está Cristo en el lugar santo. But we won't take time to read that there, but No vamos a tomar tiempo para leerlo, pero se lo damos como tarea para que usted lo estudie. Satan had to update his attack now because Christ was not on earth anymore. Así que Satanás quiso actualizar ahora su ataque porque ya Cristo no estaba en la tierra. Christ was now high priest in the holy place. Ya Cristo era el sumo sacerdote, después de que resucita, por supuesto, en el lugar santo del santuario celestial. So let's read Daniel, go back to Daniel, Vayamos nuevamente a Daniel. chapter 11. Ese capítulo 11 de Daniel es extraordinario, lo deberían de estudiar cuando tengan la oportunidad. Capítulo 11, And we'll read verse 29 through 31. vamos a leer los versículos 29 al 31. At the time appointed, he shall return and come toward the south. So the king of the north is going toward the south. And in geography, Egypt is down here in the south. And the king of the north is Babylon. And he goes up the Euphrates River and down through the glorious land. I'll put GL to the south. Aquí vemos el rey del norte, geográficamente hablando, en los días de Daniel, Egipto se encontraba en el sur. El rey del norte, Babilonia, sube hacia arriba y baja por el río Éufrates y y pasa por la tierra gloriosa y llega al sur. And in verse 31 it says, "Arms shall stand on his part, they shall pollute the sanctuary of strength, shall take away the daily, and shall place the abomination that maketh desolate." Y dice el versículo 31, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo y pondrán la abominación desoladora. This is talking about papal Rome. Aquí está hablando ahora ya de la Roma papal. And this would be in the second entrance into the glorious land. Aquí estamos viendo ya la segunda entrada a la tierra gloriosa. Because verse 29, the last part says, Porque la última parte del versículo 29 nos dice: "It shall not be as the former or as the latter." mas no será la postrera venida como la primera. The former was
the entrance in verse 16, La primera fue en Daniel 11:16 and the latter will be the entrance during this time when Christ is in the most holy place. y la última será cuando Cristo se encuentre en el lugar santísimo del santuario celestial. Okay, these verses here, Daniel 11, Así que estos versículos de Daniel 11, 29 to 31, del 29 al 31, are the same as Daniel 8, 10 to 12. son los mismos que Daniel 8, del 10 al 12. They're parallel. Son paralelos. Because remember, here in these verses, the daily is taken away, Recuerde que en estos versículos el continuo es quitado, the sanctuary of strength is polluted, el santuario de la fortaleza es profanado, and the abomination of desolation is set up. y entonces se levanta la abominación desoladora o expuesta. That's the papacy's reign for 1260 years. Eso es el reinado del papado en esta tierra que gobernó el mundo por 1260 años. Let's read Daniel 8, 10 through 12. Vamos a leer Daniel 8 del 10 al 12, por favor. It says in verse 10, El versículo 10 de Daniel 8 nos dice, by the way, we'll read the last part of verse 9. vamos a leer la última parte del versículo 9 primeramente. It waxes exceeding great toward the south, toward the north, and toward the pleasant. Y se engrandeció, the last part of verse 9, 9, yes. of what chapter? Daniel 8, verse 9. Ok, Daniel 8, 9. Y creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Está hablando del cuerno pequeño. The word pleasant in English is Mhm. the same as glorious, but you read in Spanish it's Yeah, glorious. gloriosa. Yes, glorious. Ajá. And it waxed great even to the host of heaven, verse 10. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, dice el versículo 10. See, you can see here the attack is vertical. Ahora vemos, hermanos, que el ataque es en forma ¿qué? Vertical. During pagan Rome, it was horizontal. Durante la Roma pagana fue horizontal el ataque. Yeah, Greece, Medo-Persia, and Babylon were all horizontal attacks. Fueron ataques horizontales, Medo-Persia, Grecia y Babilonia. Now the attack is vertical. Ahora vemos que el ataque de este nuevo rey del norte, representado por Roma papal, es en forma que vertical, porque está hablando allí de el ejército y de las estrellas del cielo. And it cast down the host and of the stars to the ground and stamped on them. Y parte del ejército de la estrella echó por tierra y las pisoteó, dice la última parte del versículo 10 de Daniel 8. Yea, he magnified himself even to the prince of the host. Y se engrandeció aún contra el príncipe de los ejércitos. And by him the daily was taken away. Y por él fue quitado el continuo. That's exactly what Daniel 11 said in verse 31. Eso es exactamente lo que decía Daniel 11:31. And the place of his sanctuary was cast down. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Daniel 11 said the sanctuary would be polluted. Daniel 11 decía que el santuario iba a ser profanado. And verse 12, the host was given to him against the daily by reason of transgression, and it cast down the truth to the ground, and it practiced and prospered for 1260 days. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Y sabemos que esa prosperación de este poder papal fue por 1260 años. So this was an attack on Christ's work in the holy place. Así que esto fue un ataque en la obra de Cristo que estaba realizando en el lugar santo del santuario celestial. What does the table of showbread represent? ¿Qué representa la mesa de los panes de la proposición, querida iglesia? Danielita, siéntete. Hermano. Represents the Word of God. ¿Representa qué cosa? La palabra de Dios. The word daily that we read in Daniel 8 and 11, La palabra continuo que leímos en Daniel 8 y Daniel 11, continual, the showbread was continually on the table. el pan de la proposición era puesto continuamente en la mesa
Cada sábado se ponía pan nuevo, ustedes lo saben. That same Hebrew word here in Daniel describes the showbread in Exodus. La misma palabra hebrea de Daniel que habla del continuo es la misma palabra que se usa para hablar de ese pan continuo de la mesa de la proposición que se encuentra en el libro de Éxodo. The papacy would take away the daily or the continual showbread. O sea que el papado iba a quitar el continuo de ese pan espiritual, hermanos, que representa la palabra de Dios. Por 1260 años. Yes, for 1260 years, no one had a Bible they could read. Por 1260 años nadie podía tener una Biblia que pudiese ser leída. Then the papacy would take away the continual fire, the burning fire, the incense at the altar of incense. Así que durante ese periodo papal de 1260 años, el papado, ese nuevo rey del norte, iba a tomar también el continuo representado por ese altar del incienso en el lugar santo. Recuerden que en la época del poder papal, durante esos años de supremacía papal, el ataque fue directo al lugar santo. O sea, quitó también el altar del incienso. In what way, brother? They were taught not to pray to God, but to pray to a priest and confess their sins. Se enseñó al mundo, en ese entonces, a los creyentes, a no orar a Dios, sino confesar sus pecados con un sacerdote. And that's still taught today in Catholicism. Y todavía se enseña hoy en el catolicismo romano. Eso lo estuvimos estudiando la semana pasada, ustedes recordarán. And so their focus was not up here where Christ was, but down to earth. Así que su enfoque no era donde estaba Cristo ahora trabajando en el lugar santo del santuario celestial, sino que Satanás quería que las personas tuvieran su vista puesta en las cosas de esta tierra. And Satan was replacing this up here with a false earthly system. O sea que Satanás estaba cambiando, reemplazando la adoración verdadera del cielo por un sistema falso aquí en la tierra. The fire on the candlestick, the lamps were burning continually. Esa lámpara de los 7 brazos que estaba en el lugar santo también estaba encendida continuamente, queridos hermanos. No se podía apagar. And so if you were living during this time and you let your light shine, you were thrown into a dungeon or burned at the stake. Si usted vivía en la época de los 1260 años de supremacía papal y dejaba alumbrar su luz, usted era arrojado en una mazmorra o era llevado a la hoguera. So for 1260 years, Satan did such a good job Por 1260 años Satanás hizo un trabajo brillante, hermanos. that when William Miller was preaching and the Advent movement began, no one even thought there was a heavenly sanctuary. Cuando Guillermo Miller apareció en profecía bíblica en la escena de esta tierra y comenzó el movimiento adventista, nadie en ese entonces se imaginaba que existía un santuario celestial. Let's look at Revelation 3, Vayamos a Apocalipsis capítulo 3, por favor. because Jesus was at that time going to move to the most holy place. Porque en ese tiempo estaba Cristo a punto de moverse al lugar santísimo, el santuario celestial. And it says in verse 7, Revelation 3, verse 7 and 8. Versículos 7 y 8 de Apocalipsis 3 nos dice: To the angel of the church in Philadelphia write, These things saith he that is holy, he that is true, he that hath the key of David, he that openeth, and no man shutteth, and shutteth, and no man openeth. Dice el versículo 7, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Verse 8 says, I know thy works, behold, I have set before thee an open door, and no man can shut it. Amén. Yo conozco tus obras, dice el versículo 8. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. These are verses that are saying when Christ comes into the holy, most holy place, Estos textos nos están diciendo prácticamente que cuando Cristo entra al lugar santísimo del santuario celestial, that we can enter by faith, and Satan will not be allowed to shut that door. nosotros podemos entrar ahora a ese lugar, a ese departamento por fe, y Satanás, hermanos, decimos amén por esto, Satanás no puede cerrar esa puerta.
Satan took away the daily, but he cannot take away the yearly. Hermanos, Satanás pudo quitar el continuo, pero no puede quitar esta obra maravillosa que está haciendo Jesús en el lugar santísimo. Now let's look at Daniel 11 at the third entrance of the king of the north. Y vamos a ver ahora en Daniel 11 la tercera entrada del rey del norte. Daniel 11, Verse 40. vamos a leer el versículo 40. It says here that at the time of the end shall the king of the south push at him, the king of the north, and the king of the north shall come against him like a whirlwind. Dice el versículo 40, la primera parte, pero al cabo del tiempo, en la versión original dice en el tiempo del fin, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad. Now this is talking, the king of the south is talking about the power of atheism. El rey del norte a la altura de el rey del sur, diría, a la altura de esta profecía bíblica de Daniel 11, ya representa el ateísmo. Atheistic France took the Pope captive in 1798 at the time of the end. En el tiempo del fin que nosotros conocemos, al final de los 1260 años de supremacía papal, la nación atea de Francia llevó cautivo al Papa de Roma en 1798. This was the deadly wound. Eso fue la herida de muerte que habla Apocalipsis 13. But and so the pushing was for many years, even to the Vietnam War. Ese empuje fue llevado a cabo por muchos años. Estamos hablando del ateísmo, inclusive hasta la misma guerra de Vietnam. This was atheist North Vietnam pushing against Catholic South Vietnam. O sea que si usted estudia la historia de la guerra de Vietnam, Vietnam del Norte eran representados por el ateísmo que estaban empujando al catolicismo representado por Vietnam del Sur. And so the pushing continued against the papacy till the 1991. Así que ese empuje continuó contra el papado hasta el año 1991. When from 1989 to 91, the king of the north came against atheism like a whirlwind. Así que el rey del norte vino desde from 1798. 1989 to 1991. Ok, de 1989 a 1991, el rey del norte vino como un torbellino contra el rey del sur. That was when 22 Catholic countries in Eastern Europe and finally the Soviet Union fell. Así que esto ocurrió, tomó lugar cuando más de 22 naciones católicas en el este de Europa y aún la Unión Soviética cayeron. And so now the papacy was reviving. Así que el papado se estaba reaviviendo nuevamente, estaba resucitando, vamos a decirlo así. And we have now, as in Revelation chapter 13, two powers that are controlling the world. Así que en Apocalipsis 13 nosotros vemos a dos poderes, queridos hermanos, que están controlando al mundo. Since 1984, the United States became the vassal of the papacy. Así desde 1984 los Estados Unidos de Norteamérica llegaron a formar parte de ese vaso del Vaticano o de Roma papal. That's when Reagan sent an ambassador to the papacy for the first time in U.S. history. Así que eso tomó lugar cuando el presidente de aquel entonces, Ronald Reagan, envió a su primer embajador al Vaticano en la historia de los Estados Unidos de Norteamérica. And it was the U.S. and the papacy, the Holy Alliance, working together to push against atheism and the Soviet Union. Así que tanto el papado como los Estados Unidos de Norteamérica que llegaron a formar una santa alianza, como se le conoce en el mundo hoy, pues fueron los que empujaron y provocaron la caída del comunismo allí en la Unión Soviética. And so if the king of the north was pushing against atheism in these years, así que si el rey del norte estaba empujando contra el ateísmo durante estos años, that means it would have already gone through the glorious land. eso significa que ya había pasado por la tierra gloriosa.
And this is what happened in 1955 and 56. Y eso fue lo que tomó lugar en 1955 y 1956. Ya había pasado por la Tierra Gloriosa. Martin and Barnhouse were Protestant leaders in America. Martin y Barnhouse, esos dos pastores que eran sobresalientes de su época, eran uno de los pastores más importantes y más famosos de Norteamérica en ese entonces. Okay, let's read Daniel 11:41. Vamos a Daniel 11:41 ahora, queridos hermanos. He shall enter also into the glorious land, and many shall be overthrown. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán. Okay, so this was an attack. This is the third entrance into the glorious land. Esta es la tercera entrada a la tierra gloriosa que vemos del rey del norte. Daniel 11:41. Daniel 11:41 lo acabamos de leer. It was an attack not only on God's people, but on Christ's ministry. No solamente era un ataque dirigido al pueblo de Dios, sino también dirigido al ministerio de Cristo. This was when Adventism really fell to Protestantism. Esto toma lugar cuando el adventismo prácticamente cede esas verdades, o algunas de esas verdades, al protestantismo. And you remember, one of the doctrines that the Adventist Church repudiated was the doctrine of Christ's work in the most holy place. Y una de las doctrinas, hermanos, durante esas reuniones que fueron repudiadas por los líderes adventistas, es prácticamente la obra de Cristo en el lugar santísimo, el santuario celestial. Satan uses the church that has the light to block the light. Satanás usó a la iglesia que tenía la luz para bloquear la luz. Just as he did the Jewish church Así como lo hizo con la nación judía o la iglesia judía. and the quote-unquote Christian church during the Dark Ages. Y la así llamada iglesia cristiana, entre comillas, durante la época de la Edad Media. Now this is seen in the book of Revelation 2. Let's turn quickly to Revelation 12 verse 4. Y eso lo vamos a ver rapidito en Apocalipsis 12 y el versículo 4. Revelation 12. Acompáñanos por favor, Apocalipsis 12. It says that the dragon stood before the woman which was ready to be delivered for to devour her child as soon as it was born. El dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, dice la segunda parte del versículo 4 de Apocalipsis 12, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. This John is seeing the same thing, Satan's attack against Christ here as he comes to the earth. Así que Juan está diciendo prácticamente lo mismo, representado por el atrio en el lugar, en el santuario. Cristo, cuando vino a esta tierra, hermanos, Satanás lanzó ese ataque directo contra él. Then Revelation 12 verse 6, the woman fled into the wilderness where she had a place prepared of God, and they should feed her there 1,260 days. Y el versículo 6 de Apocalipsis 12 dice, mas la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1,260 días. And read verse 14. Y el versículo 14 nos dice, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. So this was the woman fleeing during that attack to escape into the Alps and the wilderness areas, even coming to America. En la iglesia en ese entonces, durante el periodo de la supremacía papal, nosotros conocemos la historia, se escapó prácticamente, se escapó a las montañas de los Alpes en Europa en ese entonces, a los bosques, y muchos de ellos llegaron a playas de Norteamérica. And the United States was the first country in the history of the world to separate church and state. Y Estados Unidos llegó a ser el primer país en el mundo para hacer una separación entre iglesia y Estado. Then verse 17, Versículo 17 de Apocalipsis 12, ¿qué nos dice? the third attack. El tercer ataque, hermanos. The dragon was wroth with the woman and went to make war with the remnant of her seed, which keep the commandments of God and have the testimony of Jesus. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, que es la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. So there are the three attacks in Revelation 12. Ahí están los tres ataques en Apocalipsis 12. Primero 12:4, 12:6 y 14, y el último 12:17. Remember that Protestantism fell in 1854 and became Babylon, the daughters of Babylon, the mother Babylon. Recuerde que el protestantismo, al rechazar el mensaje en 1844, se convirtió en ¿qué? En Babilonia, o sea, una hija de Babilonia.
So when Martin and Barnhouse met, they were part of Babylon, king of the north, warring against God's people. Así que cuando Martin y Barnhouse se reunieron con estos grandes líderes de la iglesia adventista en esos años 55 y 52, ellos eran parte de esa Babilonia representada por el reino del norte o el rey del norte que atacó al pueblo remanente de Dios. So we are in a very important, serious time where Satan is almost, it's the skirmishes of the last battle of Armageddon that we are in. O sea, hermanos, nos encontramos en un tiempo muy importante en la historia de esta tierra. Nos encontramos prácticamente en las inmediaciones de la guerra de Armagedón, y en esa guerra de Armagedón estamos incluidos nosotros, porque Satanás nos odia de muerte, porque sabemos que nosotros tenemos esta gran verdad que la tenemos que presentar al mundo. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros como iglesia aquí en Tampa, queridos hermanos? Our safe place is in the most holy place with Jesus. Nuestro lugar seguro, ¿cuál es? El lugar santísimo, el santuario celestial con Cristo Jesús. These are three experiences that we need every day. Estas son las tres experiencias que necesitamos cada día, queridos hermanos. ¿Cuáles son? Ephesians 2 verse 5 and 6 says that Christ has resurrected us to sit with him by faith in heavenly places. Efesios nos dice el apóstol Pablo que por fe Cristo al resucitar, por fe Él nos lleva a que nos sentamos con Él en el cielo, o sea, en las mansiones celestiales. Okay. So we need every day to partake of the Word of God. Cada día nosotros necesitamos alimentarnos de ese pan espiritual que es la palabra de Dios. Cada día, hermanos, diariamente. The Word of God, Jesus said, as many as received him, the Word of God, to them gave he power to become sons of God. La palabra de Dios dice, aquellos que lo recibieron, dice que les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. So we need to study God's Word daily. Necesitamos, queridos hermanos, estudiar la palabra de Dios diariamente. Like physical food, we need spiritual food. Como el alimento físico, necesitamos ese alimento espiritual. And the altar of incense representing prayer. El altar del incienso representa ¿qué? La oración. And remember the verse that Brother John talked about in Sabbath school, that Jesus could pray and God would send him 12 legions of angels. Recuerden el texto que mencionamos en la lección de escuela sabática. Jesús dijo, yo puedo orar ahora mismo a mi Padre y Él me estaría dispuesto a enviarme a 12 legiones de ángeles. God's word, Jesus said, the words that I speak, they are spirit and they are life. Las palabras que yo os he hablado, dijo Jesús, son espíritu y son vida. So I'm showing that the sanctuary is a sanctuary of strength for God's people. Así que por eso es que dijimos al principio, el santuario, el tabernáculo es la fuerza del pueblo de Dios, hermanos. Porque ahí encontramos todas las herramientas para nosotros fortalecernos en Cristo Jesús. Paul says we are to pray without ceasing. Y Pablo, ¿qué dice? Que debemos de orar sin cesar. That's like breathing. Es como respirar. The word is like food. La palabra es como alimento, comida. And did you know that good diet and pure air make good blood? Y ustedes saben que una buena dieta y buen aire puro, hacen ¿qué? Buena sangre. But we're not healthy unless we get that good blood circulating. Y no vamos a ser saludables a menos que esa buena sangre circule por nuestro sistema. So for good health, physically and spiritually, Así que para una buena salud, tanto física como espiritual, we also need exercise necesitamos también ejercicio or witnessing. y también testificar para el Señor. And altogether, those three Y todos esos tres juntos make good spiritual health, nos dan una buena salud espiritual, so that we are strong physically and spiritually. para que podamos estar física y espiritualmente fuertes. And this is the area where we're lacking in, I think. Y yo creo que esta es la parte que estamos fallando muchos. We can't just be eating and we need to get the light that we have.
We need to get this light moving into all the world. Así que no solamente recibir esa luz, queridos hermanos, necesitamos llevar esa luz al mundo. So I want to encourage you to make a decision. How can I help to spread the three angels' messages to every nation, kindred, tongue, and people? Así que les hago un llamado a cada uno de ustedes. Pregúntense o pregúntele al Señor, ¿cómo yo puedo, Señor, compartir este mensaje de los tres ángeles al mundo? Because if you don't do it in Tampa, who else is going to do it? Si nosotros no lo hacemos aquí en Tampa, ¿quién lo va a hacer? In God's eyes, we are each very important. We each have a niche that no one else can fill. Hermanos, tenemos un lugar que nadie puede llenar. En los ojos de Dios nosotros somos muy importantes. And we are in a battle. Y estamos en una batalla, estamos envueltos en una batalla ahora mismo. Not only for our sake, but for Christ's sake. No solamente para bendición de Dios, sino no solamente para nuestro beneficio, sino para beneficio del Señor. Now Jesus has just another thing here. In Revelation, this is called the dragon. I'll put it over here. Mm-hmm. The dragon, the beast, En Apocalipsis se habla del dragón y de la bestia and the false prophet. y del falso profeta. Esa triple alianza de Satanás. The three attacks into the glorious land from the dragon, the beast, and the false prophet. Eso representa los tres ataques a la tierra gloriosa, representados por el dragón, la bestia y el falso profeta. Now, say that Jesus, he uses the seven trumpets, like Joshua, to bring down Jericho. Jesus uses the seven trumpets to bring down the fourth empire. This is Rome in two phases. Así que así como Josué usó las trompetas para que cayeran los muros de Jericó, así mismo Jesús usa esas 7 trompetas para que caiga este último imperio representado por la Roma papal en el tiempo del fin. The first 4 trumpets. Las primeras 4 trompetas. Hold on a minute, I gotta aim it this way. The first 4 trumpets bring down pagan Rome. Las primeras 4 trompetas derrotan a la Roma pagana o la Roma imperial. Trumpets 5 and 6 bring down the Eastern Roman Empire and check the papacy. La trompeta número 5 y número 6 tumba al imperio este de Roma y pone en la mira a Roma papal. Now let's go back to Daniel 11 verse 44 to 12 verse 1. Vamos nuevamente a Daniel 11, por favor, queridos hermanos. Daniel 11 y vamos a leer los versículos. This is the battle of Armageddon. Aquí está la batalla del Armagedón. Daniel 11, starting with Daniel 11 verse 44. Comenzando en el versículo 44 de Daniel 11. But tidings out of the east and out of the north shall trouble him. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. This is the three angels' messages revived. O sea, el reavivamiento del mensaje de los tres ángeles. Revelation 18, 1 through 4. Apocalipsis 18 del 1 al 4. Then it says, shall trouble him, the king of the north, the papacy. Therefore he shall go forth with great fury to destroy and utterly to make many. That's the death decree, the buy and sell decree and death decree. Y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, o sea, el rey del norte, el papado, cuando se firme el edicto de muerte, queridos hermanos. Verse 45. Versículo 45 de Daniel 11, ¿qué nos dice? He shall plant the tabernacles of his palace between the seas and the glorious holy mountain. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. This is Satan's last gasp attempt to block the view of the people of the seas. That means people. El mar representa a todas las naciones, tribus, lengua y pueblo. Va a ser el último intento de Satanás para bloquear de las personas, de los pueblos, la vista del santuario celestial. His church-state system is
the sanctuary of his palaces. O sea, a través de qué lo va a hacer, a través de la unión de la iglesia y el Estado en el tiempo del fin. And it says, but he will come to his end and none shall help him. Y más llegará a su fin, dice la última parte del versículo 45, y no tendrá quien le ayude. And this will be Christ and the seventh trumpet. Y entonces esto sería Cristo en la séptima trompeta. And in the seventh trumpet are the seven last plagues. En la séptima trompeta toma lugar las 7 últimas plagas o las 7 postreras plagas. And this brings down the revived papacy in Babylon the Great. Y esto va a tumbar o va a echar por tierra a ese papado que se ha reavivado o sea, Roma pagana, Roma papal en otras palabras. And so Daniel 12 verse 1 says, Y el versículo 1 de Daniel 12, ¿qué nos dice? and at that time shall Michael, or Jesus, stand up. En aquel tiempo se levantará Miguel, que es Cristo. That means he finishes his priestly work, he becomes king. O sea, termina su obra de ministerio en el lugar santísimo y llega a ser el rey, Which standeth for the children of thy people. que se levantará el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. And there shall be a time of trouble such as never was since there was a nation even to that same time. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. That's because of the seven last plagues. ¿Por qué? Porque hay tiempo de angustia, porque toma lugar las 7 postreras plagas. And at that time thy people shall be delivered, Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, everyone that shall be found written in the book. todos los que se hayan escritos en el libro. So this is the safe place to be, with Jesus in the heavenly sanctuary and standing on the firm platform of the three angels' O message. sea, el mejor lugar para estar en este tiempo, hermanos, es en el lugar santísimo del santuario celestial y parados firmemente sobre la plataforma del mensaje de los 3 ángeles. Jesus will protect his people and deliver them. Cristo protegerá a su pueblo y los libertará en el tiempo del fin. Revelation 14 verse 12. Apocalipsis 14, versículo 12, ¿qué nos dice? We all know this one. Nosotros conocemos esos textos, Apocalipsis 14, 12. Here is the patience of the saints. Aquí está la paciencia de los santos, Here are they that keep the commandments of God los que guardan los mandamientos de Dios and the faith of Jesus. y la fe de Jesús. Amén, aleluya. So God bless each one of you here today to prepare yourself more fully in this battle, Que Dios bendiga a cada uno de ustedes en este día y que individually and as a family, to have a daily time for worship. podamos prepararnos para esa batalla que se avecina y que individualmente y como familia podamos tener la experiencia diariamente del lugar santísimo. Because the incense was renewed morning and evening, the candlestick was renewed morning and evening. ¿Por qué? Porque el incienso y la lámpara eran reavivadas o eran encendidas Heart rate 120, tanto en la BP's mañana como en la tarde. We need that for strength to stand in this battle. Necesitamos esa experiencia para que nos fortalezca para estar de pie en esta gran batalla. And then make plans with God. Ask him, what can I do to share this light with others in Y- this community and around the world? Y hagan planes y pregúntenle a Dios qué yo puedo hacer para compartir esta luz con otros, no solamente aquí donde vivimos, sino alrededor del mundo, In your family and at work. en su familia y en su trabajo. Amen. Que Dios nos bendiga. You want to finish with a prayer? Okay, let's Vamos a arrodillarnos para terminar con una oración, hermano. The blessing for the food too. Father in heaven, thank you for Jesus, who stands at the right hand of the poor to protect him from those that would condemn his soul. Padre Celestial, gracias porque Jesús está allí en el lugar santísimo del santuario celestial, listos para protegernos. Help us always to run to Jesus for help, to be a present help in time of trouble. Padre, ayúdanos a correr siempre ante Jesús como una ayuda presente en el tiempo de angustia. Help us to resolve to be true to him Ayúdanos a resolver ser fieles a Él, Padre, in obedience
rather than sin against thee. y obedecer en lugar de desobedecer o cometer pecado en contra de Él. Bless the young people especially. Bendiga especialmente a la juventud de esta iglesia. Because Jesus needs them at this time. Jesús lo necesita en este tiempo. Thank you for the food that you provided, Gracias, Señor, por los alimentos que usted ha provisto. and we ask that you would bless it to our physical health. Y también le pedimos que usted los bendiga para que sea de gran bendición para o beneficio para nuestra salud física. And bless these words that we've read and studied this morning to our spiritual health. Padre, y bendiga estas palabras que hemos leído y estudiado en esta mañana y que sirvan de nuestro alimento espiritual. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén.